¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de la Red Cristiana? Bienvenidos a esta transmisión en vivo con nuestra queridísima pastora que está ya lista con nosotros en pantalla desde Luque, Paraguay, la pastora Sonia Melzer. Ella es la esposa de nuestro también queridísimo pastor Emanuel Insfran. Un abrazo para todos los amigos y hermanos en Paraguay. Y el tema de hoy, ¿por qué a veces escuchamos cosas como estas? Es que Dios no responde a mis oraciones o a algunas oraciones. ¿Por qué Dios no responde a algunas oraciones? Es una pregunta que nos pareció importante, interesante, y qué bueno escuchar respuesta para esto, para esta clase de preguntas. Pastora Sonia, bienvenida a la Red Cristiana, ¿cómo estás? Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a Claudia. Dios le bendiga grandemente. Estamos muy bien. Y esta pregunta es algo que muchos cristianos se han preguntado en su largo caminar, o tal vez personas que están buscando una respuesta a su oración y esa respuesta como que no llega, no pasa nada, no sucede nada. Hay personas que pasaron años y dijeron, parece que Dios no me escucha. Parece que Dios no oye mis oraciones porque no ven la respuesta de sus oraciones. Entonces, esto es algo que el cristiano hoy en día tiene que saber por qué Dios muchas veces no responde a nuestras oraciones, por qué Dios no inclina su oído para oír nuestras oraciones. Sabemos que Dios quiere escuchar toda oración, pero hay cosas que muchas veces limitan e impiden que Dios pueda oír nuestras oraciones. Y hoy vamos a hablar sobre eso. Bueno, así que estamos atentos a escuchar eso porque sí escuchamos constantemente eso. Y tal vez algunos de nosotros también en algún momento podemos habernos hecho esa pregunta. ¿Por qué Dios no escucha a algunas de nuestras oraciones? A ver, querida pastora, te escuchamos atentamente y tomamos nota. Bueno, lo primero que tenemos que entender que la oración es el arte de hablar que Dios nos entregó por medio de Jesús. Él nos enseñó el modelo establecido en Mateo 6, capítulo 6, habla sobre la oración y dice que Él nos enseñó cómo nosotros tenemos que orar y cómo dirigirnos delante de la presencia de Dios. Es que los discípulos no solamente querían los milagros, no solamente querían que Jesús orase por ellos, sino que los discípulos también querían orar al Padre y ellos le pidieron a Jesús, ¿cómo podemos orar nosotros también? Allí habla de una persona que no solamente quiere vivir de los panes y los peces como el pueblo, porque el pueblo no le pidió saber cómo orar a Jesús, sino que fueron los discípulos. Entonces vemos dos tipos de personas. Uno, los que viven de los milagros, de los panes y de los peces. Y otro que son los discípulos, que quieren aprender y que quieren ir creciendo, escalando peldaños, que no se limitan, que no se conforman con lo que tienen, sino que quieren más de Dios. Entonces los discípulos le dicen, maestro, enséñanos a orar. Y cuando Jesús le dio el tipo, el modelo de la oración, le dijo, y cuando ustedes oren, oren de esta manera. No estaba hablando de oraciones repetitivas, como mucha gente tiene como costumbre hacer oraciones como el Padre Nuestro y otras oraciones más, oraciones repetitivas. Jesús no estaba hablando sobre una oración repetitiva, estaba hablando sobre abrir nuestro corazón a Dios y hablarle de una manera genuina al Señor. Pero hay veces que nuestras oraciones no son escuchadas y que nuestra oración no sea escuchada es nuestra culpa, es porque algo está interrumpiendo nuestra comunión, algo está cortando nuestra conexión con el cielo y probablemente el problema seamos nosotros. Muchas veces queremos culparle las tinieblas que ellos hacen como un muro de contención para que, como un cielo de bronce, para que no pasen nuestras oraciones. Sabemos que también las tinieblas se oponen, que ellos se van a oponer cuando tú y yo queramos levantarnos en la oración. Acuérdate que Pablo iba camino a la oración y cuando iba camino a la oración se le oponía el espíritu de Pitón, se le oponía la mujer que tenía un espíritu de adivinación. Entonces siempre el enemigo se va a oponer cuando nosotros vamos a la oración. Pero que Dios no escuche nuestra oración no tiene nada que ver con las tinieblas.
Tal vez Satanás se te oponga a la oración, pero que Dios no escuche tu oración no tiene que ver con las tinieblas, sino que tiene que ver con una condición del ser humano, que no sale de una condición pecadora, que no se humilla, que no se doblega ante la presencia de Dios. Y quiero leer y compartir lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 1, cuando Dios habla de que Él no va a escuchar nuestras oraciones si nosotros no salimos de la condición de pecado, si nosotros no salimos de los pecados y de las iniquidades que estamos arrastrando. Entonces quiero compartir esta pequeña porción donde Dios explica el por qué Él muchas veces hace oído sordo. Dice Isaías capítulo 1, versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscar el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Como si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Vemos cómo Dios exhorta a un pueblo a que venga a Él y se ponga a cuenta con Él. El motivo por el cual Dios no escucha nuestra oración es porque nosotros no nos ponemos a cuenta con Dios. Queremos orar y hablarle a Dios y pedirle cosas a Dios desde nuestra condición de pecado sin arrepentirnos de ellas. Entonces es como que nosotros decimos que Dios está obligado a responder nuestra oración y Dios no está obligado a responder nuestra oración. El ser humano está muy equivocado si piensa que Dios está obligado a responderte. Dios dice que camina de cerca con los humildes, pero con los orgullosos, los altivos, Dios camina de lejos, no se acerca, Dios no quiere estar allí. Entonces, una persona que no tiene una respuesta a su oración es porque tiene que empezar a analizarse qué está pasando, qué hay dentro de esa persona que está obstruyendo que Dios pueda oír su oración. Acuérdense que una oración escuchada es una oración respondida. Cuando Dios escuche lo que tú le estás diciendo, ten por seguro que Dios va a traer una respuesta a tu vida. Pero muchas de nuestras oraciones ni siquiera son oídas porque nosotros le estamos pidiendo a Dios desde una condición donde hay una separación. El pecado trae muerte y separación de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios. Y por más que nosotros queramos estar cerca de Dios, Dios no puede a causa del pecado. Por eso Dios dice, cuando ustedes quieran orar, yo no les voy a escuchar a causa del pecado que mora en vosotros, a causa de la sangre derramada en vuestras manos. Cuando nosotros pecamos, Dios nos mira con eso que estamos cargando, ese pecado, esa iniquidad que estamos cargando. Y Dios dice, ven y ponte a cuenta conmigo, dice Dios. Si estuviera en pecado, yo te voy a limpiar, pero la gente no quiere ponerse a cuenta con Dios. Hoy en día la gente ya no quiere humillarse. Hoy en día la gente ya no pide perdón por sus pecados. Estamos viviendo en un tiempo donde al cristiano se le tiene que volver a predicar sobre santidad, sobre humillación, sobre oración, cosas que Dios enseña como cosas básicas para un cristiano para empezar a caminar. Y hoy en día al cristiano se le tiene que volver a predicar de estas cosas básicas. Pablo dijo, los primeros rudimentos
Por eso que muchas veces esos misterios de revelación de la palabra de Dios no se van a revelar en nuestra vida, ni tampoco va a haber respuesta a nuestras oraciones a causa de que no nos arrepentimos de nuestra condición de pecado. Entonces, esta es la respuesta que tú estabas buscando, diciendo por qué Dios no me escucha, por qué Dios no oye mi oración. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, necesitamos humillarnos y reconocer que somos personas pecadoras, que hemos pecado contra Dios o tal vez hemos pecado contra nuestro prójimo y no nos arrepentimos, no pedimos perdón. A la gente le cuesta pedir perdón en este tiempo. La gente ya no quiere humillarse. La gente solamente se queda en una postura de altivez, de orgullo, diciendo no. Él fue el que falló porque yo voy a pedir perdón. Pero déjame decirte que mientras tú no te humilles, Dios no se va a voltear para ti para responder tu oración. Vas a estar clamando en vano, vas a estar orando en vano, porque ya tú sabes lo que tienes que hacer. Ya tú sabes que tienes que humillarte. Hay algo que yo entiendo en este tiempo. Dios no le humilla a nadie, pero Dios ama a aquellos que solo saben humillarse. Aquellas personas que solo, sin que nadie les diga, solo ellos, su corazón se humilla delante de Dios y reconoce su falencia y reconoce su pecado y no está queriendo justificarse. Hay personas que quieren justificarse de sus pecados. Cuando oran, dicen como si fuera que ellos no tienen culpa. Cuando yo he cometido pecado o yo estoy bajo una legalidad de pecado y de iniquidad, yo tengo culpa porque yo le he abierto puertas al pecado y yo tengo que reconocer que he pecado, que he fallado, que he hecho lo malo. Y cuando yo me humillo delante de mi Dios, Dios me da una apertura en el cielo y Él empieza a escuchar mi oración de vuelta. Él empieza a escuchar lo que yo tengo que decirle, porque mientras yo le ore de una actitud de altivez, mientras yo le ore desde una actitud de que no me arrepiento, Dios no va a oír mi oración. Entonces, esta es la respuesta que muchos están buscando y no saben por qué Dios no le oye. Necesitamos volver a arrepentirnos, necesitamos volver a tener un corazón limpio, nuestra vida de santidad, integridad delante de Dios. Por eso Amén. que es tan importante el ayuno en este tiempo. La gente ya no ayuna en este tiempo. ¿Sabe por qué la gente ayuna en este tiempo? Para conseguir cosas. Y está equivocado. El ayuno no es para conseguir cosas. El ayuno es para morir mi carne, para que mi espíritu pueda vivir y pueda tener comunión con Dios. Porque hay veces que nuestra carne es muy fuerte y eso hace una separación entre Dios y nosotros. Queremos orar, queremos hablar con Dios, pero nuestra carne es muy fuerte y el ayuno y la oración hacen morir a nuestra vida carnal para que nuestro espíritu pueda vivir delante de la presencia de Dios. Puedo entender, pastora, y qué linda la enseñanza que nos estás compartiendo, y muy clara además, que definitivamente es en donde se hace la diferencia entre orar en el espíritu y orar en la carne. Es decir, cuando hacemos nuestra oración, de repente con mucha carne de por medio, cuando la cuestión es tan física, tan material, pues obviamente queremos como otra clase de respuestas por parte de Dios. Pero cuando podemos orar en el espíritu, las cosas son diferentes. Creo que allí sí, orar en el espíritu nos exige, digámoslo así, no sé si encontrar otra palabra mejor, pero nos pide nobleza de corazón, humildad de corazón, y eso hace una gran diferencia. Tal vez me atrevo a decir, no sé, de mi parte, o me hago responsable de lo que digo, cuando estamos orando en la carne, cuando estamos orando de una manera muy física, a veces exigimos a Dios cosas, como que ni siquiera a veces se las pedimos, no clamamos con humildad, no pedimos misericordia, sino al contrario, como que exigimos a Dios cosas que necesitamos. Entonces me parece muy interesante y muy importante esta enseñanza que estás trayendo hoy, pastora, para poder entender la verdadera razón del por qué a veces creemos nosotros mismos que Dios no contesta o no responde a nuestras oraciones.
Entonces, me pareció muy lindo, muy importante. Tengo también en mi mano la Biblia que, no sé, la conseguimos hoy, la adquirí hoy, es la Nueva Traducción Viviente, que dice, tal vez en palabras similares, lo que tú acabas de compartirnos. Ese Isaías 1, 16, Isaías 1:15, perdón. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Vengan ahora. Vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Qué tremenda palabra, mi querida pastora Sonia, con respecto a esta enseñanza de hoy. Tremendo. Y el final dice que la espada de nuestros enemigos nos devorarán a causa de nuestra desobediencia. Por eso hay muchas personas que están bajo las garras de las tinieblas y no pueden salir de allí. No es porque Dios no sea poderoso, no es porque el enemigo tenga más poder que Dios. No, no tiene nada que ver. Es que nosotros les dimos esa autoridad y ese poder a las tinieblas con nuestra desobediencia, con nuestra vida de pecado sin arrepentirnos. Nosotros todos somos pecadores, pero hay una diferencia entre un pecador arrepentido, humillado, que no quiere vivir más de esa manera, que otro que le gusta vivir en el pecado. Entonces nosotros mismos le estamos dando una habilitación a las tinieblas, que ellos hagan lo que ellos quieran con nosotros cuando nosotros no nos arrepentimos y no hacemos lo bueno, lo que Dios nos manda hacer. En la obediencia va a haber bendición, pero en la desobediencia hay maldiciones que nosotros mismos le damos apertura, queriendo o no queriendo. En medio de todo esto, pastora Sonia, ¿será también que por ahí hay puertas abiertas al pecado que no hemos cerrado y que precisamente pueden impedir de repente esa bendición que estamos esperando o esa respuesta de Dios? Sí. Generalmente esto sucede con los pecados ocultos, no confesados. Por eso Dios habla que los pecados ocultos que no se confiesan, eso trae consecuencias a nuestra vida y esas consecuencias son malas. Y generalmente la gente no confiesa porque tiene vergüenza de decir lo que ha hecho. Hay personas que tienen vergüenza de decir yo he matado. Hay personas que tienen vergüenza de decir yo robé, decir yo mentí, yo adulteré, yo forniqué, y no quieren decir, no lo confiesan por una vergüenza que sienten. Pero una persona que se humilla y se desnuda delante de Dios sin vergüenza, ese es el que va a ser limpiado, como dice Isaías 1, que aunque fuere tan rojo como la escarlata, va a venir a ser tan blanco como la nieve, como la lana. Entonces nosotros tenemos que entender que confesando nuestros pecados y arrepintiéndonos es que nosotros abrimos los cielos para nosotros. El cielo se abre para nosotros. Y también estabas hablando algo muy importante, que mucha gente exige a Dios y no ora de la manera correcta. Y estabas hablando de la oración carnal y la oración en el espíritu. ¿Qué pasa? ¿Por qué mucha gente no ora en el espíritu? Porque dice Pablo que todos tenemos que orar en el espíritu, porque esta es la mejor oración que un cristiano puede hacer. La oración en el Espíritu solamente se produce cuando el Espíritu Santo toma nuestra boca y Él pide a través de nosotros lo que nosotros no sabemos pedir. Nosotros no sabemos pedir. Nosotros no pedimos como nos conviene, pedimos lo que queremos.
y lo que queremos muchas veces está muy lejos de lo que Dios quiere traer a nuestra vida o lo que nosotros necesitamos. Pero el Espíritu Santo nos hace pedir correctamente y Él nos hace y nos guía a estas oraciones espirituales. Pero una persona que no se humilla, que no es humilde de corazón, el Espíritu Santo no va a poder obrar y mucho menos le va a guiar para hacer este tipo de oraciones espirituales. Entonces ahí es donde entran estas oraciones carnales, donde le pedimos a Dios y le exigimos a Dios y no vemos respuesta de nuestras oraciones. Eso es lo que pasa hoy en día dentro de la iglesia, dentro del pueblo. Amén. Por aquí, por la Red Cristiana, estamos seguros, y ese es uno de los tantos propósitos de la Red Cristiana, propósito que Dios ha puesto en nuestros corazones, es alcanzar almas para Cristo. Sabemos que todo eso se produce a través de un Espíritu Santo, pero nosotros le pedimos a Dios ser herramientas para acercar a las personas a buscar de Dios, a buscar de Cristo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso somos conscientes que por aquí pasa gente que por primera vez de repente está escuchando algo como esto, por primera vez está acercando, está buscando a Cristo, por primera vez tal vez está inquieto con cómo es la vida cristiana, la comunidad cristiana, etc. Cuando tú dices, Pastora Sonia, que hay que confesar ese pecado que de repente tienes oculto, me gustaría que las personas entendieran sanamente y claramente a quién deberían confesarle esos pecados, qué deben hacer ante eso, cómo deben hacerlo, para que, mira, y principalmente, pastora, y sé que estamos en el mismo espíritu, no vayan a caer de repente en manos de quien no deben, abriendo su corazón y por ahí terminar siendo lastimados. Sí. Y lo que nosotros tenemos que hacer, el primer paso es reconocer que estamos mal. Cuando uno reconoce que está mal, porque ¿qué pasa con una persona que es drogadicta o está viciado a algo? Lo primero que tiene que hacer para salir de esa condición es reconocer que está mal, que le está haciendo daño. El pecado nos hace daño. El pecado nos hace vivir apartados de Dios. Y tarde o temprano las consecuencias por las cuales nosotros tengamos una vida de pecado, vamos a tener que vivirlas y recibirlas. Y la paga del pecado es muerte. Lo primero que yo tengo que entender es que yo tengo que salir de esa condición. Y luego tengo que confesarle a Dios, solamente a Dios, porque mucha gente acude al lugar incorrecto, como tú dices, y luego son personas que tienen apariencia de piedad, pero están allí como lobos rapaces buscando dañar a muchas personas. Entonces, yo creo que la persona tiene que ser sincera con uno mismo y con Dios. Hoy estaba viendo el testimonio de un cantante muy reconocido que cantaba y recorría el mundo con sus canciones, pero él dijo una frase que marcó su corazón y dijo, yo tengo todo lo que un hombre pueda desear, tengo disco de platino, tengo mis mansiones, tengo mis vehículos, los mejores, recorro donde quiero, me voy a donde quiero, pero no me sacia nada. Y dijo, yo ya no quiero vivir así. Y empezó a llorar este hombre. Yo ya no quiero vivir así. Y eso fue lo que marcó la diferencia en su vida. Y dijo, yo necesito algo más. Y lloró y le habló a Dios. Él no le conocía a Dios, pero le habló a Dios así, le dijo, yo necesito algo más, yo necesito algo más, yo necesito llenar este vacío. Y Dios llegó a su vida por una oración sincera, una oración que tal vez él no sabía a quién le estaba dirigiendo esas palabras. Tal vez él no sabía a qué Dios, porque él no le conocía a Dios. Entonces dijo, seguramente si existe un Dios, yo necesito salir de esta condición, yo necesito llenar este vacío, yo ya no puedo vivir de esta manera, yo necesito un cambio para mi vida. Y yo creo que Dios llegó en el momento justo. Dios es así, Dios nos alcanza en el momento justo, en el momento donde ya estamos a punto de perderlo todo, ya estamos por tirar todo por la borda y ahí llega Dios. No sabemos cómo lo hace, Él siempre envía a alguien especial, a alguien que nos pueda dar ese granito, esa mano. Entonces, Dios es maravilloso
Tal vez no sabes expresar ni hablar a Dios, orar a Dios como tú quisieras, pero Dios está oyendo a un corazón sincero, un corazón arrepentido, un corazón que se humilla. Dios escucha los corazones. Amén. Más claro el agua, siempre lo digo. Qué bonita enseñanza, qué tremenda enseñanza, y esperamos que esta enseñanza traiga revelación a las personas que pasen por aquí con ese corazón dispuesto a cambiar para bien, dispuestos a arrepentirse de las malas decisiones, del pecado, de tantas cosas. Estamos muy seguros que ese Espíritu Santo se manifestará en ustedes. Querida pastora Sonia Melser, gracias por esta enseñanza. Sabemos que tienes ahorita un culto, un servicio ahí pegadito, así que gracias por este tiempo que siempre nos regalas aquí en la Red Cristiana. ¿En dónde les consiguen a ustedes por allí? Por el canal de YouTube está como Pastor Emanuel Insfrán, y por el canal de Facebook estamos como Iglesia Casa de Restauración para todas las naciones. Perfecto. Allí estaban ustedes orando también, tengo entendido. Sí. No sé si es todas las noches, algunas noches, no sé, pero tengo entendido, con el pastor Emanuel Insfrán hemos escuchado que están orando por las personas y eso nos parece maravilloso, y los invitamos para que estén pendientes de las oraciones que ustedes realizan allí desde Paraguay, pastora. Amén. Amén. Muchas gracias. gracias. Ahí está entonces desde Paraguay, ya saben, canal de YouTube, ya lo vieron allí. Y también la Red Cristiana les ofrece el número de WhatsApp en los Estados Unidos para que ustedes allí nos escriban sus peticiones de oración, los temas que de repente ustedes quieren que tratemos aquí en la Red Cristiana, que nos traigan enseñanza y revelación de paso. Muchas gracias a todos por su valiosísimo tiempo. Gracias por apoyar este ministerio de la Red Cristiana. Ustedes pueden dar clic en el botón Join y unirse como miembros de la Red Cristiana, y de esa manera nos apoyan muchísimo, la verdad, para seguir adelante. Dar clic en super gracias de cualquier video también es importante para nosotros. Recomendamos un canal que se llama Dios en tus finanzas. Claudia Sabogal, nuestra productora, lo dirige sabiamente. Está en YouTube, Instagram y en Facebook. Y mi pregunta de siempre al final: ¿has visto Dios en tus finanzas en YouTube, por ejemplo? Si no lo has hecho, te lo recomendamos, lo sugerimos. A todos, muchas gracias por su valioso tiempo. Si no se han suscrito a la Red Cristiana, es bien facilito hacerlo. Y también gracias por ese like, por contenidos como este, que esperamos sigan siendo de bendición para sus vidas. A todos, muchas gracias nuevamente. Bendiciones. Con permiso, gracias, pastora, que esté muy bien. Saludos al pastor Emanuel. Amén, bendiciones.